soy psicóloga en Centro Aleris y soy especialista en sistémica y en trastornos alimentarios, que es fundamentalmente la función que cumplo allí en el centro. Trabajo codo con mis compañeras y compañeros nutricionistas y bueno, pues se ha presentado la oportunidad de hacer este webinar. Así que, bueno, la idea que tengo con esto que voy a presentaros o que voy a compartiros, más allá de datos rigurosos, científicos, que, bueno, pues que están probadísimos, ¿no?, por la ciencia, también son experiencias humanas que quizá todos podáis, o muchos de vosotros, podáis reconocer en vuestra experiencia de estos días, ¿no? La presentación hace referencia a la relación que tenemos con la comida en estos momentos tan extraordinarios de cuarentena. Por lo tanto, mi intención es un poco arrojar un poquito de luz, ¿vale? En este caos, en este momento de tanta incertidumbre, que os pueda servir como herramienta para por lo menos entender cómo funcionamos, ¿no? Porque muchas veces el hecho de tener una primera información, unos primeros datos de cómo funcionan las cosas, nos pueden ayudar a incluso rebajar un poquito ese volumen de ruido que podemos tener a nivel cognitivo y especialmente a nivel emocional, ¿no? De incertidumbre, de no saber, de esta cierta inseguridad. Así que, bueno, pues dicho esto, me podéis encontrar en redes, en Instagram y en Twitter y en LinkedIn por mi nombre, Vicky Ferrandiz, y en Instagram y Twitter por 1024 gigapeutas, que es, como no podía ser de otra manera, un terapeuta. Así que, bueno, pues con esto mi presentación está y vamos a empezar ya lo que os quiero enseñar. Os intentaré ir compartiendo pantalla, sobre todo porque, bueno, hay algunas cosillas que pueden ser interesantes, más allá de escuchar y de verme a mí, sino de ver pues, gráficos y demás explicaciones que pongo así para ayudar a comprender y sobre todo para que también se haga un poquito más ameno. Y otra de las cosas que querría incluir pues son pequeñas encuestas de sí o no. Hay, creo, un botón verde y un botón rojo, entonces cuando haga alguna pregunta os diré para que podáis contestar en función de si es sí, verde, o si es no, rojo, y así podemos tener una pequeña encuesta en tiempo real de lo que estamos preguntando, ¿no? Para, bueno, pues para poder investigar un poquito en directo. Así que, bueno, la idea de este webinar surge evidentemente por esta dificultad en la que nos estamos encontrando últimamente. No es nada fácil, creo, para muchos, yo creo que para la mayoría, si no todos, el adaptarnos a situaciones nuevas de una forma tan drástica y sin información veraz y rigurosa y de forma sosegada, ¿no? Entonces me gustaría, si podemos utilizar esta función de la encuesta, que podáis contestarme a un par de preguntas. Me dicen aquí que no veis los botones. Vaya. Vale, Bueno. hemos visto que justo en el formato webinar no están, que están únicamente en las reuniones de Zoom. Entonces tendréis que contestar por chat. Bueno, pues nada, intentaré estar atenta al chat. No va a ser tan representativo como esperábamos, Aitor, pero bueno, haremos lo que podamos. Bueno, os planteo un par de preguntas para, bueno, reflexionar, el que quiera contestar, que conteste, ¿vale? Me gustaría saber a quiénes de vosotros se le han trastocado los horarios. ¿Quiénes os cuesta conciliar el sueño? Si dormís mucho más que antes, si estáis en modo insomnio on. Los que sintáis esto podéis decir a mí, como estáis diciendo muchos, y los que no hayáis notado ese trastoque, pues a mí no. Yo igual, hay personas que ponen que yo igual, que ahora no.
Bueno, a muchos de vosotros veis que en el área del sueño y la vigilia hay un ligero trastoque de horarios, ¿no? Otra de las preguntas que os quería proponer tiene que ver con la falta de energía, ¿no? A pesar de que además es un síntoma del virus, ¿no? Esta falta de energía, esta dificultad a la hora de llevar un ritmo de vida normal en cuanto a movimiento corporal y demás, también puede surgir que con el trastoque de horarios nos pase esta falta de energía. También un poco veo que estáis contestando. Bueno, pues esta es otra de las consecuencias o posibles efectos que puede tener este cambio tan drástico en nuestras vidas. Por último, os quería preguntar a nivel emocional. ¿Quiénes de vosotros creéis que habéis tenido más la habilidad emocional? Esta palabra a mí me gusta mucho y quiere decir inestabilidad, intensidad en picos. ¿Quiénes de vosotros sentís que ha habido más cambios en vuestra emocionalidad con respecto a antes, ¿no? Antes de toda esta cuarentena. Vale, total, inestable, yo voy a días, depende. Vale, bueno, bastantes cambios también estamos notando entre muchos de vosotros, ¿no? Vale, pues quería empezar un poco con estas preguntas para poner el foco en que una cosa es antes y otra cosa es ahora, y esto es un nuevo dato más, ¿no? Os voy a compartir pantalla. Me veis, me decís si lo veis bien, porque bueno, lo he hecho 2 veces, pero espero que lo haga bien, ¿vale? Aquí, compartir. Vale. ¿Me veis la pantalla correctamente, verdad? Bueno, y si le doy a iniciar presentación, igual mejor. Vale. Os quería compartir esto de aquí, ¿no? Que para empezar citando a Maslow. Maslow es un señor estadounidense, un psicólogo bueno, pues que escribió una teoría sobre la motivación humana, que es un libro famosísimo que todo psicólogo, sociólogo, profesional de la publicidad y de otros muchos ámbitos conoce. Y que bueno, pues que enunció esta teoría o esta pirámide, ¿no? De jerarquía de las necesidades humanas. Y puso en la base las necesidades fisiológicas porque en su criterio consideraba, y ha sido probado así, ¿no? que si no tenemos cubiertas las necesidades fisiológicas básicas, no estamos pudiendo realizar nuestra vida con normalidad. Y todos lo hemos visto en algún momento, ¿no? Pero me gustaría detenerme en lo que él categoriza como el segundo estrato de la pirámide. Si bien es cierto que yo humildemente voy a criticar que esté en el segundo estrato, porque me parece que este segundo peldaño hace referencia a una noción psicológica importantísima que se empieza a desencadenar desde el momento desde el útero materno, ¿no? Esta sensación de seguridad a todos los niveles, pero especialmente el psicológico, es una noción tremendamente importante para sentirnos capaces de continuar con los siguientes escalafones de nuestra pirámide. Sin sentirnos seguros no podemos hacer muchísimas cosas. He puesto aquí a la derecha las definiciones de seguridad que nos proporciona la RAE. Los que me conocéis ya sabéis que soy una gran defensora de la RAE porque me parece que conocer el significado de las palabras arroja muchísima luz a las dudas que podemos tener, ¿no? Y bueno, pues algo tan sencillo como buscarlo en el diccionario nos puede acotar bastante esto. Entonces, una de las acepciones que hace es ausencia de peligro o riesgo, ¿no? Cuando no hay un peligro y no hay un riesgo, yo siento esa seguridad,
¿no? La ley de seguridad vial. Bueno, pues esto están contándonos aquí que las leyes, es un aprendizaje que nos tenemos marcado muy socialmente, las leyes nos dan esa seguridad porque aparentemente nos protegen de algún peligro, de algún riesgo, ¿no? Y en la segunda acepción pone algo así como una variable más psicológica, ¿no? Es la sensación de total confianza que se tiene en algo o alguien. Y esta es la noción más inicial que empezamos a crear desde el momento en que estamos en el útero materno, como os decía, ¿no? Entonces, a través de esta sensación de seguridad podemos establecer relaciones y vínculos de apego. Y esto lo necesitamos para relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo, como os decía, desde el minuto 1. Voy a volver a dejaros de compartir porque me gustaría preguntaros, ¿alguien ha notado esa sensación de inseguridad a pesar de que está metido en casa? ¿Alguien se nota inseguro a pesar de estar en su propio entorno, de siempre, con sus cosas? Vale, muchos de vosotros decís que sí, que cuando salís en casa no. Vale, no me refiero a sensación personal de peligro en casa, me refiero a esa sensación de inseguridad a pesar, en general, a pesar de estar en casa. Vale, sí, totalmente, por la incertidumbre. Bien, esto es lo que, a lo que me hago referencia con lo que os enseñaba de la pirámide de Maslow, ¿no? En el momento en el que nuestra seguridad se pone en entredicho, se ve cuestionada, y desde luego a nivel mundial estamos notándolo muchísimo, es que nos empieza a movilizar, ¿no? Se empieza a mover el mundo bajo nuestros pies, y esto nos lleva a que en determinados centros cerebrales, determinadas estructuras, empiecen a funcionar un poquito diferente. Esto es lo que os voy a contar ahora, ¿no? Me voy a poner un poco biologicista un ratito para explicar un poco, como os decía, si entendemos de dónde vienen las cosas, podemos a lo mejor manejarlas mejor, ¿no? En el momento en que acotamos algo, lo etiquetamos o lo comprendemos desde un punto de vista racional, aunque sea un nivel emocional y muy difícil de manejar y de controlar, podemos entenderlo mejor. Y eso, desde mi humilde opinión, ya es un avance importante. Entonces, os voy a compartir ahora también el sistema límbico, que es del que os voy a hablar ahora mismo. El sistema límbico es una serie de estructuras cerebrales que regulan y median en muchas cuestiones el sistema nervioso, ¿vale? Os comparto aquí para que veáis en grande. Fundamentalmente os quiero hablar del sistema límbico y de la amígdala. La amígdala es una estructura que tiene, digamos, dos centros, uno para cada lado del cerebro, porque este sistema límbico se encuentra en el mismo centro cerebral. ¿Vale? Entonces, como os pongo aquí, es la encargada, fundamentalmente, de regular el sistema nervioso autónomo. Esto es sueño y vigilia. Bueno, ahora os hablaré un poco de qué significa esto, ¿no? Pero fundamentalmente es la encargada de regular las emociones y coordinar las respuestas motoras autónomas que suscitan esas emociones. ¿Para qué? Para poder adaptarnos a nuestro medio. De normal, sin situación de cuarentena, tenemos aquí una rutina, unos horarios, unos quehaceres, diferenciamos mucho mejor entre el lunes, viernes y el sábado-domingo, ¿no? Entre semana es una cosa y fin de semana es otra. Y esto también se ve afectado por el sistema límbico que os cuento. Aquí os voy a explicar las fundamentales funciones de la amígdala, que me parece súper interesante en general,
pero sobre todo por el tema que nos ocupa, en relación a la alimentación, ¿vale? La integración de las emociones, como ya hemos dicho, es un centro de estructura cerebral que se encarga de manejar respuestas emocionales para mandar mensajes, os lo enseño aquí, al córtex, a esta zona que es la parte más racional, al córtex prefrontal sobre todo, para realizar respuestas automáticas, ¿no? Autónomas. Esto puede ser de forma consciente o de forma inconsciente. Lo interesante del sistema nervioso autónomo, como su propio nombre indica, es que no tenemos que estar todo el rato pensando en esas funciones para cumplirlas y que se den con normalidad. Por ejemplo, la función respiratoria. No estamos teniendo todo el rato que pensar en ay, se me ha olvidado respirar, ¿no? Aunque a veces se nos olvida, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Entonces, ver que la importancia de la amígdala incide en muchísimas cuestiones en nuestro día a día nos ayuda a explicar muchas otras cosas, ¿no? Especialmente en temas emocionales. En el segundo punto os hablo de la gestión del miedo, la reacción huida y lucha, que es a través fundamentalmente de la hormona del estrés, del cortisol, ¿no? Esta estructura lo que hace es liberar una serie de hormonas de diversa índole para ayudarnos a regular a través de este papel que cumple estas emociones. Entonces, cuando nos enfrentamos a estímulos que nos provocan un peligro, un miedo, una preocupación, se segrega esta hormona que nos ayuda a realizar estas respuestas automáticas a través del cortisol, ¿vale? También está fundamentalmente ligada a emociones positivas, por decirlo así. Voy a ver si me estáis preguntando cosas. Está también ligada a emociones positivas, también a situaciones en las que, como pongo en el siguiente punto, pues nos vemos atraídos por otras personas y al deseo sexual, ¿no? A través de la oxitocina. Y podemos, todos tendréis esta experiencia, podemos recordar mucho mejor las cosas que tienen información emocional asociada. Ejemplo, y además es que esto es súper interesante. Cuando paseamos por la calle y olemos un perfume que nos es muy familiar, que nos recuerda a nuestra infancia o que nos recuerda a alguien querido, ¿no? En mi casa, mi hermano de toda la vida, cuando viajábamos a Asturias, veía los árboles de eucalipto y mi madre le preguntaba, Pepe, ¿a qué huele? Y él decía, a vacaciones, porque en Asturias hay un montón de eucaliptos y él tenía asociado este olor a las vacaciones de verano. Pues esto es un poco lo que ocurre con la amígdala, ¿no? Porque gracias a este sistema podemos entender que la información que se nos presenta, si tiene una parte emocional, la vamos a recordar mucho mejor y por lo tanto la vamos a tener más disponible. Y esto también, por supuesto, es súper adaptativo. Por continuar con esto que os estoy compartiendo, por supuesto, como ya he adelantado, a través del miedo y la reacción de huida o lucha, pues también vemos aquí que hay un componente de regulación en cuestiones de agresividad. La agresividad es una respuesta emocional adaptativa humana, es decir, animal, que no se nos olvide que somos mucho más animales de lo que nos gusta reconocer. Y para esto necesitamos claramente que tengamos esta estructura precisamente porque nos ayuda a darnos cuenta de que cuando nos ponemos en peligro necesitamos igual defendernos, ¿no? A un nivel más del siglo XXI, esta agresividad nos ayuda a poner límites en nuestro día a día de forma adaptativa para poder gestionar nuestra vida, ¿no? Y por último, pero no menos importante, y precisamente por lo que nos ocupa por aquí, también la amígdala se encarga de regular dos procesos fisiológicos también que tienen que ver con la saciación, me refiero en cuanto a la alimentación, ¿vale? La saciación que tiene que ver con
vale, ya paro de comer porque me está llegando la señal de que ya estoy llena, estoy saciada, y también la sensación de saciedad, que es algo más perdurable en el tiempo, que me dura varias horas, y por eso hay alimentos que son más saciantes que otros, ¿no? Yo puedo comer mogollón de alimentos que no son tan saciantes, en muchísima mayor cantidad, quiero decir, y puedo, por otro lado, comer menos cantidad de alimentos, pero que con su capacidad saciante me sacian antes, y esa saciedad me dura más tiempo en mi organismo. Por lo tanto, no voy a tener esta necesidad de comer antes de tiempo, por decirlo de alguna manera. Vale, voy a mirar aquí las preguntas. Bueno, sí. Gracias. Vale, sí, no he dicho mucho de la conducta sexual y el deseo porque, bueno, no tiene mucho que ver con lo que nos ocupa, pero sí que me gustaría resaltar que la amígdala es un centro neurálgico de hormonas que regulan nuestro comportamiento humano, animal. ¿Vale? Entonces, muchas, si no la gran mayoría de nuestros impulsos y de nuestras conductas emocionales tienen muchísima relación, íntima relación con la estructura de la que estamos hablando, ¿vale? Entonces, tanto en un área, digamos así, como positiva, como un área negativa, ¿no? Las emociones mal llamadas positivas, que son las agradables, las que nos gustan, la alegría, el gozo, el placer, el pasárnoslo bien, y las negativas, las que son la tristeza, el duelo, el enfado, la rabia, etcétera, el miedo, por supuesto, son mediadas también por esta estructura cerebral. ¿Vale? Entonces, bueno, os dejo de compartir un poco para preguntar cómo vais, qué tal estáis, saber un poquito qué estructuras os están interesando más, para luego también pasaros bibliografía, ¿vale? Bueno, me gustaría también subrayar que el sistema nervioso autónomo, que es fundamentalmente del que hemos estado hablando y que tiene que ver mucho con la amígdala, es un grandísimo regulador de todas nuestras estructuras, de nuestro funcionamiento, perdón. Entonces, ya no solamente tiene que ver con un nivel fisiológico, como dice Maslow en su primer escalafón de la pirámide, ¿no? Sino que también incide en que, claro, como la base está abajo, evidentemente, pues todo lo que hay por encima se ve afectado, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a la presentación, ahora veo si os la comparto o no, me gustaría añadir que bueno, la cuarentena, por supuesto, nos tiene bastante trastocados, ¿no? Ya lo habéis comentado al principio, muchos de vosotros notáis cómo el sueño se os ha cambiado, cómo la alimentación se os ha visto afectada. No me habéis contado de eso, pero muchos de vosotros os habéis apuntado un poco para investigar cómo podéis gestionar, ¿no? Y de esto es fundamentalmente de lo que os quiero hablar. Por eso os he contado cómo funcionan estas estructuras cerebrales. La cuestión es que cuando nos enfrentamos a un estímulo nuevo, a una situación nueva, como ocurre en la cuarentena, es una situación extraordinaria, que quiere decir que está fuera de lo ordinario, se sale de lo normal. Pero es que yo no estoy preparada con otras herramientas nuevas. Yo vengo siendo la misma persona que era hace un mes y hace 3 meses en cuestión de herramientas emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se ha dado un cambio tan drástico, tan pronto, ¿no? No tenemos otras herramientas nuevas y precisamente por eso tenemos que aprenderlas, ¿vale? Pero mientras las aprendemos o no, pues resulta que tiramos de las que venimos teniendo. ¿Y cuáles son una de nuestras fundamentales herramientas de gestión emocional? Pues evidentemente la comida. ¿Por qué? Porque al relacionarme con la comida, yo he aprendido
a vincularme con mi figura de apego y de referencia, generalmente los padres, ¿no? A través de la lactancia o el biberón he encontrado ese espacio de seguridad donde yo me he sentido tranquila, segura, calmada para poder desplegar todo el desarrollo de funciones cerebrales y de mis estructuras de bebé para ir creciendo y para ir desarrollándome con normalidad. ¿Qué ocurre? Que una madre, que sobre todo las madres primerizas, ¿no? Un padre, que no sabe muy bien discernir estos llantos, ¿no? Estas incomodidades de los bebés, pues generalmente lo que hacen es de primeras cogerle y darle el pecho o el biberón por si acaso es que tienen hambre, y gracias a esta estimulación oral, ¿no? Y teorías freudianas hay un montón, es que exploramos a través de la boca, a través de muchísimas terminaciones sensoriales que tenemos en la boca, en la lengua, en los labios, el tacto, la temperatura, el sabor, el olor. Entonces aprendemos a través de la boca, que es uno de los primeros órganos que nos permiten explorar el mundo, tenemos esta capacidad de regular nuestras emociones. Porque resulta que cuando nos ponemos a llorar, por los motivos que sean, y nuestro padre o nuestra madre nos coge y nos da calorcito, piel con piel, y nos arrulla, y nos canta, y nos da golpecitos en el culete, y no sé qué, entonces ahí se está desplegando toda la funcionalidad de la regulación emocional, desde las neuronas espejo incluso que emiten, entre comillas, para que nos entendamos, señales del cerebro adulto al cerebro del bebé que ayudan también a regular el sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, bueno, a mí todo esto me parece apasionante, flipante, pero sí que quería contaros esta pequeña noción para entender que es importantísimo ver que la comida ha jugado un papel fundamentalísimo desde el minuto cero de nuestra existencia, aunque solamente sea porque hemos empezado a crear el primer vínculo para alimentarnos, y un vínculo literal, porque se trata del ombligo, ¿no? Hemos construido junto con las células de la madre el vínculo físico que me nutre y me alimenta. Y a partir de ahí utilizamos la comida como vía de gestión emocional y de vinculación emocional con los demás. Esto es tanto así que en nuestra cultura especialmente, pero en muchas culturas del mundo ocurre que nos encontramos con comida. Vamos a quedar con los amigos y nos vamos a tomar unas cañas o un aperitivo, celebración de cumpleaños, navidades, etc. Todas estas situaciones sociales tienen alrededor comida. Vamos, siempre. La gente no va a pegarse un paseo por el Retiro cuando queda con sus amigos. Que bien podríamos, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, esta noción de que la comida es un primer escalón para acercarnos a la regulación emocional es porque gracias a que yo me veo tranquilita, abrazadita, recogidita en los brazos de mi padre o de mi madre, y me siento en paz porque asocio el olor con calma, con seguridad, asocio el latido de los corazones de mi padre o de mi madre con calma y seguridad. Es como el famoso ruido blanco, ¿no? que nos calma a nivel cerebral. Entonces, utilizamos esto como una herramienta de gestión emocional precisamente por esta cuestión. Y además, porque hemos aprendido también que a través de la comida podemos mandar mensajes de amor. Y aquí voy a hacer yo una oda a las abuelas de España, porque creo que en nuestra cultura especialmente, ¿no? La cultura mediterránea tiene mucho esto. Las abuelas nos han transmitido mucho esta noción de querer a través de la comida, ¿no? A través de ponernos unos platos cada vez más grandes y repite y tripite, ¿no? Y aperitivo y postre y de todo.
Y es porque, bueno, en esa cultura previa, no olvidándonos de que han vivido una situación de posguerra o de guerra, ¿no? Está mucho esta cuestión de, bueno, yo he sentido mucha carestía y lo he pasado muy mal, por lo tanto ahora que yo tengo voy a mostrar mi abundancia y la abundancia es compartir con mis seres queridos, ¿no? Entonces aquí se mezclan muchas cosas también de la cultura, de lo social, de la historia del país, de un montón de cosas, incluso de la religión, de las creencias, ¿no? Que median y que juegan un papel importantísimo en cómo percibimos nosotros la comida en nuestro mundo emocional. No podemos separar el comer emocional de nuestro momento de ingesta, por decirlo así en términos más científicos, ¿no? Es imposible separar el ingerir con el placer. Y es que estamos preparados neurológicamente, biológicamente, naturalmente, para que repitamos las conductas que nos gustan, que nos son adaptativas, se refuerzan precisamente para que las volvamos a repetir. ¿Vale? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la reproducción, ¿no? La reproducción humana tiene el aliciente del placer físico precisamente para que sea susceptible de ser repetida. Si no, pues a lo mejor, oye, no nos apetecía repetirlo, ¿no? Como animales y lo mismo nos extinguíamos. Entonces, tener en cuenta que esto media un papel súper importante en nuestra regulación emocional como alimento que es, hemos aprendido a que nos calma, que nos tranquiliza, no debemos perder de vista que es de por sí una herramienta con la que venimos pertrechados ya, ¿no? Desde muy, muy pequeñitos. ¿Qué pasa? Que parece que estoy mandando un mensaje de que gestionar las emociones a través de la comida es fantástico y, bueno, no es que sea la mejor herramienta del mundo, pero es una herramienta. Y en muchas ocasiones esta herramienta nos ha podido salvar la vida. Esto lo cuento mucho en consulta, precisamente porque, bueno, trabajo evidentemente con población con trastornos alimentarios clínicos y subclínicos, ¿no? Y en este punto, en este tipo de población, sobre todo las que están más grave, ¿no? Hay mucha culpa, ¿no? En cuanto a la utilización de la comida como medio de control. Y esto es una de las cosas que de hecho me preguntaban y que voy a intentar arrojar un poquito de luz, porque precisamente como es una herramienta que venimos utilizando desde hace muchísimo tiempo, lo que nos facilita esto es desplegarla en cualquier o en casi cualquier situación, ¿no? En el momento en el que yo estoy estresada, a lo mejor me aguanto esta sensación de estrés, estoy dedicada a lo que me genera el estrés y después cuando llego a casa y aparentemente ya no tengo estrés, pues me pongo a abrir la nevera, picotear, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto en sí no es malo. Lo que es malo, entre comillas, por ponerle el punto de juicio, es en la medida en que a mí me haga sentir mal. Yo sienta que no puedo, no soy capaz de cambiar esta conducta, ¿no? Estos hábitos de alimentación. Voy a ver cómo estáis. Me gustaría también que vosotros me pudierais decir si estáis notando grandes cambios en estos días con respecto a la alimentación que veníais teniendo justo con anterioridad a la cuarentena. ¿Os notáis que ha cambiado vuestra forma de alimentaros? ¿Notáis que tenéis hambre por aburrimiento? ¿Notáis que no sabéis qué hacer y recurrís a la nevera o a la despensa? Habrá personas que comáis mejor porque tenéis a lo mejor más tiempo para prepararos comida saludable, podéis cocinar más. Vale, bueno, todo tiene su parte positiva y su parte negativa en este ámbito, ¿no? Bueno, pues quizá puedas tener más tiempo para cocinar, pero por otro lado tienes mayor disponibilidad de acceso a la comida, ¿no? Vale, pues con esta idea
me gustaría seguiros contando que la realidad es que por mucho que la comida o el acceso a comer sea una herramienta de gestión y de regulación emocional, hoy lo que os quiero compartir es que para tener una relación saludable con cualquier cosa, ¿no? Pero especialmente estamos hablando hoy de la comida, tiene mucho que ver la noción esta que hablábamos de si me encuentro bien con esto que estoy haciendo o no, si me siento bien, ya no a un nivel físico, ¿no? Que por supuesto también, ¿no? Si me pongo, si me lleno hasta arriba de alimentos y bebo muchísima agua y siento una sensación en la boca del estómago de presión por tanto que he ingerido, probablemente tenga una sensación física desagradable. Pero quizá esto me ha llevado a, desde la no conciencia, ¿no? Desde no ponerle foco a lo que estoy haciendo, quizá me ha llevado a este comportamiento para regular esta emoción de incertidumbre, de demasiada intensidad emocional relacionada con el miedo, con la inseguridad, ¿vale? Entonces, para poder tener dentro de nuestra caja de herramientas otra herramienta distinta, ¿no? Está muy bien tener un martillo, pero ahora yo quiero clavar o atornillar, mejor dicho, yo quiero atornillar un tornillo y que tengo un martillo, bueno, pues le puedo dar así hasta que lo clave como si fuera un clavo, pero igual no va a quedar todo lo bien que me gustaría, pues qué bueno que pudiera contar con un destornillador para poder gestionar esto con otra herramienta que es más adecuada que esta otra que me puede servir, pero que, bueno, pues que tiene sus fallos o que tiene sus inconvenientes, ¿vale? Entonces, para esta regulación emocional me gustaría hablaros de una terapia, ¿no? de un estilo terapéutico que hizo Marshall Linehan, que se llama terapia dialéctico-conductual, que está fundamentalmente pensada para personas que tienen una intensidad muy, muy alta de emociones en un momento de su vida, ¿no? Ya sea por una cuestión de enfermedad mental o porque, como nos está pasando a todos ahora, ¿no? De repente tenemos muchísima incertidumbre, muchísima inseguridad y esto nos puede generar una manera de responder con mucha labilidad emocional, ¿no? Con mucha dificultad a la hora de regular y que no haya tanto pico, ¿no? Que sea un poco más, oye, pues que haya picos, pero que no sea tan drástico. Entonces, Marshall Linehan propone a través de esta terapia que podemos regular emocionalmente estos altos niveles de frustración para mejorar estas curvas, ¿no? Estos picos. A través de cambiar la actitud de una manera, con una noción como se llama la aceptación radical, ¿no? Como un concepto que llama ella la aceptación radical, podemos ayudar a bajar el volumen de las emociones cuando estas son muy, muy intensas y nos impiden pasar a lo siguiente, sintiéndonos culpables, tristes, enfadados o conectados con una emoción negativa, entre comillas, desagradable, que nos impide funcionar con tranquilidad, ¿no? Entonces, la aceptación radical es, para que lo sepamos, la capacidad y habilidad, por lo tanto, es trabajable, y esto es lo interesante, de reconocer la situación actual sin juzgar ni lo que pasa, ni el contexto que está ocurriendo, ni a mí misma y cómo yo estoy actuando, ¿vale? Entonces, bajo esta premisa, la cosa va de tratar de cambiar ¿sí? Lo que estoy pensando y la manera en que lo estoy encarando. Muchas veces utilizamos narrativas, es decir, discursos o palabras que no nos vienen bien y que cambiándolas simplemente por otras parecidas, la idea que se nos pone en la cabeza es muy diferente, ¿no? Entonces, la cosa es un poco darme cuenta de que enfadarme y culpar a otras personas o a la situación no me está sirviendo de nada.
incrementa, de hecho, mi dificultad a la hora de tolerar la frustración que estoy sintiendo por este contexto en el que me veo, ¿no? Entonces, la idea es redirigir nuestra atención a lo que yo puedo, a lo que podemos hacer ahora. El aquí y el ahora es la base fundamental de la vida para todo. Es decir, yo solamente puedo intervenir en la actualidad. Ya no puedo volver al principio de la presentación para desdecirme, ya no puedo ir a mañana a ver qué pasa, porque no tengo esa capacidad. Solamente puedo actuar en el aquí y en el ahora, en el presente. Por lo tanto, el modo en que yo me enfrento al sufrimiento cambia totalmente desde el punto de vista de la aceptación radical. A través de frases o de mantras, como lo queramos llamar, ¿no? Que yo me repito y que tengo como en mi cabeza constantemente, ¿no? Y que me sirven como para traerme al presente, para darme cuenta de que no puedo intervenir en lo que no puedo intervenir, como por ejemplo que el virus se vaya, yo no puedo intervenir en eso. Frases del tipo, así tiene que ser, esto es como es, no puedo cambiar lo que ya ha ocurrido, el presente es el único momento sobre el que puedo hacer algo. Este tipo de frases me sirven para aceptar la realidad radicalmente, como propone ella, de una manera más sana, más me coloca en un lugar bueno, pues de humanidad, ¿no? De humildad, de aceptar que soy limitada, que soy con capacidades, bueno, pues pocas o las que sean, ¿no? A lo mejor son muchas, pero no soy todopoderosa, no soy omnisciente, ni omnipresente, ni lo sé todo, ni lo puedo todo, ni nada, ¿no? Y aceptar esa parte nos relaja muchísimo cuando realmente somos capaces de soltar, esto que hablamos mucho los psicólogos, ¿no? Soltar el control, soltar, soltar. El otro día vi un meme de una niña que estaba así, con una cuerda que no soltaba a la tía ni para atrás, ¿no? Bueno, pues esta es la sensación de tensión que nos genera, incluso a nivel físico, ¿no? Cuando nos soltamos, cuando nos cargamos de responsabilidades, de dificultades, de cuestiones que no sabemos o no podemos manejar de forma individual, nos tensamos muchísimo, ¿no? Yo tengo en la espalda también tela, pero bueno, creo que esto nos pasa a todos, son problemas de nuestro primer mundo, ¿no? Entonces, poner el foco ahí creo que es fundamental, fundamental para poder entender que somos mucho más dueños de lo que tiene que ver con nosotros en el presente. Y si somos capaces de repetirnos cosas del tipo, todo pasará, todo irá bien. Esto que hay a personas que le pueden ayudar, no digo que esto sea la panacea, ni que sirva para todo el mundo, pues este es un recurso muy, muy interesante. Me gustaría preguntaros si alguien se ha visto, siente que le ha ayudado el hecho de pensar en este tipo de frases, en este tipo de mantras que os digo, donde yo me siento limitada, pero acepto mi capacidad de manejar el mundo exterior. ¿Os ayuda? ¿Os sirve el utilizar este tipo de pensamientos, de traer este tipo de palabras? El hecho de cambiar nuestra narrativa interna es una herramienta muy poderosa para poder colocarnos en un lugar de autocuidado, ¿no? Cuando, sobre todo, está en entredicho la seguridad en muchos niveles, como hemos dicho antes, el hecho de que nosotros podamos recurrir a estrategias y recursos donde sintamos mayor seguridad es lo que nos va a hacer sentir bien, porque ahora mismo una de nuestras necesidades básicas está viéndose peligrando, está no siendo del todo cumplida, ¿no? Hay muchas personas que me han dicho que están bien, están normal en sus casas, pero que en el momento en el que salen a hacer la compra o en el momento que salen a echar la basura,
sienten una agitación importante, como una activación interna muy extraña, ¿no? Que no se están sintiendo cómodos saliendo de casa, que imaginariamente estaban pensando, ay, qué bien, que ahora tengo que ir a echar la basura o no sé qué, pero cuando llega la hora de ir a tirar la basura, me siento insegura, a ver si voy a pillar a alguien, al virus, a ver si va a venir alguien y me va a tocar, ¿no? Como tipo de pensamientos así que me generan a lo mejor ese extra de incertidumbre. Este es un momento, como os decía, súper extraordinario y estas cosas que antes no nos pasaban para nada, o sea, ¿quién ha pensado en virus antes que a la hora de tirar a la basura? Pues no, estábamos ensimismados en nuestro día a día, en nuestras cosas y no nos planteábamos que fuera a haber una oportunidad de contagio. Bueno, a lo mejor tirando la basura así por aquello de la suciedad, ¿no? Pero vamos, que es que no estábamos ni de broma tan presentes, tan atentos en esa circunstancia a la hora de tirar la basura. Y esto nos hace un impacto importante emocional. Entonces, tener esto en cuenta para ayudarnos a cambiar nuestra manera de funcionar cognitivamente, ¿no? El poder decirnos este tipo de mantras, el poder decirnos este tipo de cosas, nos ayuda a cambiar nuestro foco atencional, que es a lo que vamos. Cuando la habilidad emocional es muy intensa, cambiar el foco atencional nos ayuda a regular emocionalmente. Y no es porque nos distraigamos, ojo, importante esto. No se trata de que como yo estoy con ansiedad, entonces me voy a distraer, con ansiedad, con miedo, con lo que sea, me da igual, ¿no? La sensación emocional de la que estamos hablando, ¿no? Como me es muy desagradable, me voy a distraer, voy a hacer otra cosa y no la voy a atender. No, pero estamos hablando de una intensidad extraordinaria, acordaros, ¿no? De un volumen muy, muy atorante, como cuando subimos el volumen, cuando nos metemos en el coche y la radio está todo meter. A mí me pasa esto muchísimo, ¿no? De que me motivo el día anterior y se me olvida bajar la radio y al día siguiente de repente me suena muy, muy alto, ¿no? Pues me atora un poco en unos segundos. Entonces yo necesito regular el volumen para poder entrar en una situación de calma, ¿no? De dirigir mi concentración a otro nivel, a otro aspecto que a mí me interese más, ¿no? Esto también nos pasa mucho cuando vamos a aparcar. Yo soy de la gente que apaga la radio cuando aparca, ¿no? Entonces, tener en cuenta que los estímulos de fuera nos inciden de una manera importante y esto hace que se nos vaya de las manos el manejo de la regulación emocional, podemos utilizar el área conductual, es decir, hacer cosas para manejar esta intensidad. Una cosa es huir y escapar de la situación, ¿no? Desagradable, que me genera angustia, miedo, etc. Y otra cosa es dirigir mi foco atencional momentáneamente a otra cosa para que esa emoción baje, ¿no? Toda emoción describe una curva que hace así y de pronto baja, ¿no? Va bajando. Si veo que esto asciende y no hay tu tía con que baje, pues a lo mejor el dirigir mi foco atencional al área cognitiva, al área conductual, haciendo otras cosas, me facilita que la curva no siga ascendiendo y vaya bajando poquito a poco. Y es en ese momento cuando ya la regulación emocional está más o menos que yo intervengo para dar respuesta a esta necesidad emocional. Las emociones, los que trabajan conmigo lo saben mucho porque lo digo mogollón en consulta, las emociones son alarmas que me señalan una necesidad que tengo que cubrir. Es como cuando me mandan un medicamento nuevo que no estoy acostumbrada a tomar, ¿no? El mítico antibiótico que dura 15 días y que a mí se me olvida. ¿Qué queréis que os diga, ¿no? Entonces, yo me pongo una alarma en el móvil, o antes nos cambiábamos el reloj de mano, y muchísimas veces me ha pasado que me cambio el reloj de mano, que me pongo una alarma, pero que no os digo para qué es la alarma, y resulta que se me olvida el motivo por el cual estaba puesta esa alarma o ese cambio de reloj, ¿no? Entonces,
si no soy capaz de ubicar para qué es la alarma, no voy a poder dar respuesta a esa necesidad. Y por eso es importante poder conocer las emociones y entender que son alarmas que me están señalando que tengo que encargarme de otra cosa importante, que es la necesidad que tengo que cubrir. ¿Vale? Entonces, os voy a compartir ahora, para ver un poco el área conductual, una serie de cosas que he puesto en la presentación para haceros una idea de cómo podemos, a través de las conductas, regular la intensidad emocional, ¿vale? Os lo comparto por aquí, a ver si soy capaz. Vale. Perdonad, que yo es que soy más de personas que de gente, o sea, que de máquinas. A ver, aquí, de lentitud. Vale. Área conductual, lo veis, ¿verdad? Marca con un check las que hayas hecho. Bueno, he puesto algunas. Me he basado en el libro de terapia dialéctico-conductual. Evidentemente he quitado para ahora las que son fuera de casa, porque hay muchas de ellas que proponían salir, hacer deporte al aire libre y tal, pero ahora esto no es posible. Por lo tanto, esto es una pequeña idea de cosas que podemos hacer para en esos momentos de pico, de demasiada intensidad emocional, en la que yo me estoy encontrando muy mal, en la que estoy en un bucle de, Dios mío, estoy aburrida y entonces no sé qué, típico momento en el que acudo a la comida, típico momento en el que estoy conectada con esta sensación de incertidumbre y, oh Dios mío, que van a ampliar más tiempo la cuarentena, yo no voy a poder manejarlo así, ¿no? Este tipo de discurso que me doy en un momento que me viene fatal, bueno, pues dándome cuenta de que estoy teniendo este discurso y cortándolo a través de otro tipo de discursos como el que os compartía de todo pasará, etcétera, o en el área conductual, haciendo algún tipo de estas cosas que os pongo, podemos regular mucho mejor la intensidad emocional, ¿vale? Si queréis, os pongo algunos ejemplos, no os las voy a leer todas, ¿no? Pero bueno, pues eso, hablar con un amigo o un familiar por teléfono, ver un monólogo. El humor a mí me parece algo esencial para la vida humana, ¿no? Así que lo promulgo muchísimo, lo promociono. Bailar, limpiar algún lugar de la casa, deshacerte de objetos que no quieras, pintar, dibujar, darte una ducha larga, cocinar algo rico, investigar para crecer profesionalmente o apuntarte a este webinar, por ejemplo, son cosas que puedes hacer y que te desmarcan de tu situación de intensidad emocional momentánea y que quizá te ayudan a regular esa emocionalidad más intensa. ¿Algunos de vosotros habéis hecho algo de esto en estos días? Todo lo habéis hecho, casi todas, limpiar bailando, me encanta, yo también lo he hecho esto, ¿no? Efectivamente, claro, también no estamos acostumbrados a tener tanto tiempo, ¿no? Con lo cual es importante también ver que el tiempo que habitualmente no teníamos lo tenemos que llenar, o sentimos la necesidad de llenarlo, ¿no? Porque se nos cae la casa encima, literal, casi. Entonces, la cosa es que cuando tenemos estas oportunidades de hacer otro tipo de actividades, generalmente pues podemos llegar un poco a que se nos vaya de las manos incluso, ¿no? Y habréis visto que, sobre todo en redes sociales, se han puesto un montón de actividades, de cosas, ¿no? De festivales, de gente que hace un montón de vídeos en directo y demás. Bueno, pues a veces esto también puede llegar a saturar y si esto sirve como herramienta para facilitarnos la regulación emocional, fenomenal. Pero si esto lo que ocurre es que nos lleva a sentir que no puedo llegar a todo, que me angustia más que otra cosa, que me saturo y que demás, pues para nada es la cuestión, ¿no? Estos son herramientas que nos sirven para el momento en el que nos sirven, ¿vale? Bueno, por último, os voy a compartir, a ver. Perdón. Vale.
Vale, me preguntaron el otro día por Instagram, porque puse una cosa de preguntas y había bastantes preguntas muy en relación a esto, en cuanto a cómo gestionar y cómo regular las emociones intensas en cuanto a que siento que el hambre me regula a mí o me controla a mí y yo no soy capaz de controlar ese hambre. Bueno, yo prefiero hablar, como ya me habéis notado, ¿no?, de regulación más que de control, porque control es sí, no, ¿no? Es binario el tema, pero regulaciones a veces sí, hay una escala de grises ahí, ¿no?, que me parece más interesante de manejar, ¿vale? Entonces, sí que me gustaría que tuvierais claro que en cuestión emocional el control yo personalmente no lo veo, ¿no? Pero sí que me parece interesante que de cara a una situación de angustia podamos preguntarnos si esto nos está sirviendo para algo y si esta emoción intensa tiene un mensaje que darme, recordando que son emociones, o sea, perdón, alarmas que nos señalan una necesidad, tendrán un sentido adaptativo que nos sirva para adaptarnos a este medio, ¿no?, a esta situación en concreto, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues la comida es una de esas herramientas, perdón, pero no necesariamente tiene por qué ser la única. Yo os he dado dos nociones, ¿no?, una cognitiva y otra conductual, la que acabamos de ver, pero indudablemente cuando se trata de emociones, el hecho de ubicarlas, de entenderlas, de saber que son alarmas que me están señalando esa necesidad y por lo tanto que nos dé la vena investigadora de qué puede ser esto que me está señalando, esta emoción, es sin dudar la mejor herramienta o de las mejores herramientas para gestionar emocionalmente. Porque en el momento en el que yo me acuerdo de que esa alarma es para tomarme el antibiótico, la apago y ya está, porque esa es la función que tiene, recordarme que me lo tengo que tomar. Por lo tanto, una vez que sacio mi necesidad subyacente, esa alarma no va a continuar. Muchas veces me encuentro en consulta personas que tienen miedo, a la ansiedad, ¿no?, a que prefieren no abundar ahí, no entrar ahí, precisamente por que sienten que se pueden desbordar. Bueno, pues para esos momentos en los que sintáis que a nivel emocional os podéis desbordar, estas pautas son súper interesantes. No me quiero extender mucho más porque con esto yo creo que ya hemos visto un poco toda la perspectiva, tanto biológica como emocional como cognitiva y como conductual. Así que si os parece, me podéis escribir a través de Instagram, proponerme algunas preguntas si os han quedado. Estaré encantada en la medida que pueda de contestaros. También me podéis escribir al correo de Centro Aleris, victoriaferrandiz@centroaleris.com. Y bueno, espero que a todos os haya sido útil esto que hemos hablado. Quedo a vuestra disposición para resolver cuestiones y preguntas. Os agradezco muchísimo a todos los que habéis estado presentes y participando en el chat, dándome feedback y ayudándome a que esta reunión este webinar hubiera sido más participativo y más interesante para todos. Y espero veros virtual o realmente pronto, sobre todo para abrazarnos y salir de esta. Muchísimo, muchísimo ánimo para todo el mundo. Mucha fuerza y a por ello.